Hola, buenos días, alumnos. Ahorita voy a compartir la pantalla para avanzar la clase, ¿ya? La semana 9, sesión 1. A ver, un momentito. Buenos días, Salvador. Buenos días, Aldair. ¿Qué pasó con el resto de alumnos? Todavía no he visto su examen, ¿ya? Que termine de revisar una sección y ya empiezo la revisión de su prueba. Alumnos, consideren que solamente se va a dar puntos a las preguntas que tengan parte del procedimiento correcto. Si ustedes han usado una fórmula incorrecta, o por ejemplo, calcular un flujo eléctrico y lo han dado en vector, ahí está muy mal, pues, ¿no? Primero porque el flujo no es un vector, el flujo es un escalar. Y también hicimos en el taller, ¿no? Hay problemas así, donde no se puede permitir que el alumno cometa errores, como por ejemplo confundir una magnitud escalar con una vectorial, y ahí no se le puede dar punto. Pero en casos en donde el alumno sí haya tenido un procedimiento y se ha equivocado en parte de, pues entonces se le da puntos. Eso hay que tener en cuenta porque a veces siempre se quejan por los puntos que se dan en la revisión, pero no están considerando que esto es un examen parcial y el alumno no es que por cualquier garabato que haga en el examen se le va a dar un punto, ¿no? Entonces yo sé que algunos de ustedes son conscientes de que han estudiado y se han equivocado, pero en función a lo que veo yo en el desarrollo, voy a calificarles. No proponer una fórmula y sin reemplazar nada, voy a considerar un punto, ¿no? También he visto que en otros exámenes, cuando he ido revisando, un escrito así muy rápido, ¿no? Parece como si el alumno hubiese copiado una respuesta de algún, ¿no? de algún examen, ¿no? Y ni siquiera especifica de dónde obtiene la distancia, no, simplemente pone la respuesta ahí y ya, y eso no se le va a calificar con el puntaje completo, porque se ve cuando el alumno resuelve el examen solo y coloca sus procedimientos. Y cuando es un alumno que ha resuelto simplemente copiando una respuesta de otro examen o quizás, no sé, del internet, qué sé yo. Ya, bueno, entonces son muchos factores los que se toman y se tienen en cuenta para calificar. Pues un alumno me decía, cuando no responde nada, 0 puntos, y cuando sí responde, al que se le pone un punto. Y no es así, tampoco es que se le va a poner puntos si es que resuelve mal. Ya, esto tiene que quedar claro para que no hagan reclamos después que iban a ser rechazados, ¿no? Y si insisten siempre en hacer reclamo, empecinándose en que se le dé puntos, pero no está bien, entonces ya cuando son reclamos así que, ¿no? que representan una pérdida de tiempo, en algunas universidades descuentan puntos, ¿no? Yo no descuento por hacer un reclamo injustificado, pero en otras universidades sí lo hacen. Así que también tengan en cuenta eso, porque si va a reclamarse algo, que sea con justificación. A ver, vamos a iniciar ya la clase porque no vamos a retrasarnos. Hay algunos que no están ingresando y ya verán la grabación. Vamos a hablar de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. ¿Ya? Esta ley de Biot-Savart tiene sus casos de aplicación. Casos que se pueden demostrar donde
donde es importante obtener el vector campo magnético, ¿ya? Y la ley de Ampère también nos va a servir para calcular campos magnéticos. En cada una de estas leyes tienen sus casos. Ya vamos a dividirlo en dos partes esta clase porque es mucho para terminarlo hoy. Y ahí vamos a hablar sobre la ley de Biot-Savart, sus casos. ¿Cómo se aplica la ley de Biot-Savart? Bueno, recordemos que estamos hablando del magnetismo, el campo magnético producido por fuentes magnéticas. Por ejemplo, un imán es una fuente magnética. También otra fuente magnética sería pues la Tierra, ¿no? También tiene su campo magnético, la Tierra, otra fuente magnética. Pero además también hay otras fuentes magnéticas, como son, por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo, ¿qué podemos notar aquí? ¿Un Como electroimán? ya es un prototipo de electroimán muy, muy simple, ¿no? Para poder entender que por este cable va a pasar una corriente. ¿Por qué pasa una corriente? Porque veo que está conectado a una diferencia de potencial. Todo lo que esté conectado a una diferencia de potencial va a producir una corriente desplazándose por este alambre, que es un material conductor. ¿Ya? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo observo el efecto del magnetismo en esa imagen? ¿Cómo se puede evidenciar el magnetismo en la imagen? El compañero dice que es un electroimán, ya, pero aquí se tiene... Con los clips que están siendo atraídos. Claro, ¿no? Estos clips están siendo atraídos acá a los extremos de este clavo, podría ser, este material magnético. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si aquí no hubiera corriente, entonces los clips no se van a adherir a este clavito. Como aquí está circulando corriente, quiere decir que la corriente causa un efecto llamado inducción magnética. Esa inducción magnética es la que produce un campo magnético en toda esta zona, en toda esta región, y el efecto se va a ver porque los clips se van a ver atraídos en los extremos del clavo. Entonces, esta es una fuente de campo magnético. La corriente transportada de esta manera es una fuente de campo magnético. Mientras más corriente se dé, ¿no? Para circular por este embobinado, más intenso podría ser el campo. Mientras más vueltas tenga este alambre, este embobinado, más intenso deberá ser el campo magnético. ¿Ya? Entonces acá tenemos las fuentes de campo magnético. Tenemos, por ejemplo, una corriente en un cable, tenemos en un cable rectilíneo, tenemos un cable en forma de bucle, la corriente está circulando, ¿no? como un círculo, una circunferencia. Tenemos también un solenoide, está en forma de espiral, el alambre, por acá está circulando la corriente. Tenemos los imanes permanentes, tenemos la Tierra como fuente magnética, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de campo magnético. Las líneas azules representan la dirección del campo, ¿no? La circulación del campo. Tiene un norte, tiene un sur, norte en sur, acá también tendrá un norte. Y un sur, ¿ya? Y aquí también tendrá sus líneas cerradas, un norte y un sur. Entonces, estas son las fuentes magnéticas. Vamos a estudiar estos tres casos, ¿ya? A partir de la ley de Biot-Savart es posible. Al finalizar la sesión, el alumno utiliza la ley de Biot-Savart para aplicar y determinar el campo magnético. Esta ley de Biot-Savart es una expresión matemática, es una expresión que se basa en el producto vectorial. ¿Ya? No es tan fácil de entender, ¿no? O sea, de aplicarlo porque conlleva resolver integrales, productos de vectores, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Ya vamos a tratar acá de darles los casos desarrollados, ya para que ustedes entiendan cómo aplicarlos.
La ley de Biot-Savart nos dice que el campo magnético en un punto creado por un alambre que transporta una corriente, lo que está el alambre que transporta una corriente, quiero saber cuánto es el campo que este alambre que transporta corriente puede producir en este punto, en esta distancia, ¿no? Acá hay una distancia R, desde este segmento de alambre infinitesimal, que lo llamo diferencial de L vector, al campo. Esto es la expresión de la ley de Biot-Savart. Acá nos dice que el campo depende del producto cruz, ¿no? Acá hay un producto cruz, es un producto vectorial de la corriente y el vector unitario. ¿Ya? ¿Por qué hay un producto cruz? Porque como es un vector, el campo magnético, pues tiene que tener una dirección. Acá la corriente se multiplica por el vector distancia o por el vector posición, o sea, por su dirección unitaria, y nos va a determinar de alguna manera la dirección del campo. ¿Ya? Pero también depende de la distancia, es decir, la distancia puede ser cercana al alambre o puede ser lejana al alambre. Mientras más lejana esté, el campo será débil. Mientras más cerca esté al cable, al alambre, el campo será más intenso. ¿Ya? Pero todo esto no sería posible si acá no colocáramos una constante. Así como la ley de Coulomb tiene su constante de Coulomb, acá también hay una constante. Esa constante se le llama la permitividad, perdón, la permeabilidad. Acá es permeabilidad de permeable. Entonces se refiere a las propiedades magnéticas del medio circundante. Como está en vacío, se considerará el mu sub 0 como la permeabilidad magnética del espacio libre o permeabilidad magnética del vacío. Este es su valor. En el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. ¿Ya? R, ¿qué es? Es la distancia desde el elemento donde vamos a calcular el campo hacia el elemento de corriente. Este es el vector unitario dirigido desde el punto, ¿no? Perdón, desde el alambre hacia el punto, ¿no? Esa dirección. El producto vectorial de ellos dos me determinan la dirección del campo. Ya me determinan la dirección del campo. Puede ser una flecha saliente, acá no se puede dibujar, ¿no? Como estamos en el plano no podemos dibujarlo, ¿no? Pero debería ser una flecha hacia arriba. Ya el producto de ellos dos, una flecha hacia arriba. Pero una flecha hacia arriba representa un punto. Una flecha saliente del plano, ¿no? O hacia arriba para ellos es una flecha saliente, un punto. ¿Ya? No es hacia arriba vacía, es hacia arriba saliendo del plano, ¿no? Imagínense que este es el plano, entonces una flecha saliendo del plano sería así. Como si apuntara hacia nosotros. Exacto, como si apuntara hacia afuera de la pantalla, un punto. ¿Ya? Pero luego les voy a explicar una regla más práctica para poder saber exactamente si es saliente o entrante, ¿no? Cuando estamos en el plano. La regla de la mano derecha. Y vamos a ir acá con las fórmulas. Entonces, si quisiéramos hallar la magnitud del campo, esta es la expresión para calcular la magnitud, ¿no? Acá se multiplica el módulo del diferencial de longitud por el módulo del unitario, que el módulo del unitario es 1, por el seno de teta, ¿no? Acá está el ángulo teta, y se tiene esta expresión. Ahora, ¿cómo sería si no trabajáramos en vector? Perdón, si no lo trabajáramos como diferencial, ¿no? Y lo trabajamos así como el total. Entonces podrías utilizar esta expresión. ¿Ya? Y en módulo, en magnitud, 4pi, acá colocas IL, acá colocas seno de teta, y ya está, ¿no? Entonces, esta expresión está aquí, solo que acá está en diferencial, ¿no? Y para quitar la diferencial se hace la integral.
Porque se integra sobre toda la longitud, se convierte en L. ¿Ya? Esa expresión es la misma que está aquí. ¿Ya? Y en vector, la misma expresión que les puse en la parte superior. ¿Ya? Mira, entonces esto es lo que ocurre. Las líneas del campo están así. Por ejemplo, si un alambre está transportando una corriente en esa dirección, en la dirección del dedo pulgar que está señalando ahí la mano, las líneas de campo van a seguir la orientación de los dedos de la mano. Voy a borrarlo para que se vea. De tal manera que van a estar alrededor del cable. ¿Ya? Acá quizás no se note mucho. Ahora vamos a mostrar aquí. Acá sí se ve claramente. El dedo pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos van a encerrar al alambre rectilíneo. O sea, los dedos te indican la circulación del campo. ¿Qué circulación es esa? ¿En qué sentido está circulando? Sabemos que solo hay dos, horario y antihorario, ¿no? ¿En qué sentido? Antihorario. Antihorario. Esta es una circulación, para ambos, es una circulación antihorario. Y si la corriente bajara, tu dedo pulgar, que de la mano derecha baja, cambias, la circulación sería al revés. Sería así. Suponiendo que así va la corriente, el campo circula en sentido horario. Ya, entonces esa es la regla de la mano derecha. Con esa regla de la mano derecha se va a saber exactamente cómo circula el campo. Ahora, vamos a las aplicaciones de esta ley, ¿no? Esas aplicaciones están para un alambre finito, para una espira circular y para un alambre rectilíneo delgado. Muy delgado, o podemos decir muy largo también. O infinito. Es infinito porque es muy largo comparado con la distancia donde se quiere medir el campo. ¿Ya? Entonces, para estos casos, acá se utiliza, por ejemplo, ¿no? Si es un alambre finito, se busca acá los ángulos que forman con esta línea, ¿no? Acá unes el extremo del punto donde quieres hallar el campo, acá el punto P es donde se quiere hallar el campo, unes, ubicas los ángulos y lo reemplazas en tu fórmula. Mu sub i, cuadro pi a, seno de teta, seno de teta 2. A es esta distancia. En el caso de una espira circular, acá se tiene que tener en cuenta cuál es el eje de la espira, porque el campo va a estar sobre ese eje. Como la espira es una figura simétrica, entonces este punto, esta porción de cable, de espira, y esta porción de cable determinan campos iguales en valor, pero en direcciones contrarias, ¿no? Por ejemplo, para este alambre, su campo posiblemente haya sido así, como indica la figura, y para este cablecito, su campo ha debido ser así. Cuando se hace la descomposición para sumar, esto se anuló con el de abajo y quedó solamente la componente que está en el eje X. ¿Ya? Entonces solamente quedó la componente en el eje X. Y así se hizo para todos los segmentos. La resultante del campo magnético apuntará en la dirección del eje X, que coincide con el eje de la espira circular. Para saber el campo magnético de una espira circular, voy a utilizar esta fórmula
para calcular su valor. Y para calcular su dirección, con la regla de la mano derecha aplicado a una espira que transporta corriente. A ver, voy a describir la fórmula. La fórmula dice, multipliquemos la permeabilidad magnética del vacío, la corriente, por el radio de la espira al cuadrado, entre 2 veces la suma al cuadrado de su radio con su distancia, ¿no? Desde el centro al punto donde quiero hallar el campo, ¿no? Por ejemplo, si quiero hallar el campo a un punto P, y el punto P dista X metros del centro de la espira, acá debe ir X. Y ustedes tienen que darse cuenta que siempre se va a pedir el campo sobre el eje de la espira, ¿no? El eje de la espira acá es el eje Y. Si el eje fuera el eje, perdón, el eje X, ¿no? Si fuera el eje Z, el eje de la espira, acá la variable sería Z. Entonces, este es el valor, esta es la fórmula para hallar el valor del campo. Ahora, el campo, ¿cuánto sería en el centro? Para eso en el centro se tiene X igual a 0. Reemplazas X igual a 0 y tienes la fórmula para hallar el campo magnético en el centro de una espira. Permeabilidad magnética del vacío, la corriente, 2 veces el radio. Ya, ahora vamos a utilizar la regla de la mano derecha para saber la dirección. A ver, veamos, practiquemos aquí para que se entienda mejor esto de la regla de la mano derecha en espiras. A ver, supongamos, vamos a suponer que la espira está en el eje, acá voy a dibujar el eje Y, es el eje X, y este será el eje Z. ¿Ya? Y la espira va a estar en alguno de estos planos, ¿no? ZY, ZX, vamos a suponer que está en el plano ZX, ¿ya? Ahí está la espira en ese plano. Siempre tiene que estar ubicada en cualquiera de esos planos. Es también importante saber la dirección de la corriente, porque si no conocemos la dirección de la corriente, no podemos saber la dirección del campo. ¿Ya? A ver, que la corriente siga esta dirección. Está siguiendo una dirección horaria. ¿Ya? La corriente sigue una dirección horaria. Entonces, ¿cuál sería la dirección del campo magnético? Aplicando la regla de la mano derecha. A ver, ¿cuál sería la dirección? Esta es una espira de radio A. Alumnos, apliquen la regla de la mano derecha. Sus dedos tienen que ir en dirección horaria y el pulgar te va a señalar hacia dónde va dirigido el campo. Ya, muy bien. El campo sería aplicado hacia abajo, ¿no? En la dirección del Y negativo. ¿Ya? Entonces, es así como se determina la dirección, ¿no? Entonces, en la fórmula, para calcular el campo magnético, colocarás así. Permeabilidad magnética del vacío, la corriente, el radio al cuadrado, 2 veces va en el denominador, 2 veces el radio al cuadrado, más el eje, ¿no? ¿Cuál es el eje de la espira? El eje Y, entonces acá debe ir Y. 3 medios. ¿Qué dirección me indicaron? Menos J. ¿Ya? Esa sería la fórmula para hallar su campo con su dirección. Y el campo lo vamos a determinar en un punto sobre el eje. Puede ser un punto también por debajo, sí, también puede ser un punto por debajo.
también puede ser un punto por debajo, y nada afectará a tu resultado, porque como está elevado al cuadrado, va a seguir saliendo el mismo valor de campo. Punto puede estar también aquí. Ya. Entonces ahí podría ser cualquiera, pero sobre el eje, es decir, el campo sobre el eje. A ver, siguiente caso, otro ejemplo. Quiero saber si ustedes realmente han entendido la dirección del campo magnético. A ver, entonces la corriente que siga esta dirección. Le ponemos eje X. Ya, a ver, díganme entonces, ¿cuál es la dirección del campo magnético? Es una espira de radio A. Ya, entonces el plano de la espira, bueno, ahí no se ve muy bien, pero está en el plano XY. Entonces, si la espira está en el plano XY, ¿cuál será la dirección? Está en el plano XY la espira. Ya, ahí no se dibujó muy bien, pero está en el plano XY, ya, en toda esta región. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? ¿Hacia dónde apuntará el campo magnético? A ver, tus respuestas. Eje X positivo, dice su compañero, por ahí dice eje X negativo, otros dicen eje Z. Hemos dicho que si la espira está en uno de los planos, como es el caso de XY, entonces tu dirección tiene que ir en el eje Z positivo o en el eje Z negativo. Pero ¿cómo vamos a saber exactamente cuál? Aplicando la regla de la mano derecha. Los dedos irán en dirección antihoraria, y si los dedos van en dirección antihoraria, el dedo pulgar estaría señalando hacia el eje Z positivo. De acuerdo, a ver, verifiquen. Tienen que hacer el experimento de la regla de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha, los dedos en circulación antihoraria y el dedo pulgar. Los dedos, me refiero a los dedos de la mano, los 4 dedos, y el dedo pulgar apuntará, apunta o señala en sentido del eje Z positivo. Ya, ¿les ha quedado claro entonces la regla de la mano derecha?
A ver, quién dio con la respuesta correcta? Gonzalo Salvador. Ya, entonces esa es la regla de la mano derecha. Y si la corriente va en antihorario, bueno, ahí sería el eje Z negativo. ¿Cómo sería el campo magnético a determinar? Para este caso, su campo sería la misma fórmula anterior. Ah, pero acá ya no voy a poner Y, ¿no? ¿Qué letra voy a colocar? Z. Z al cuadrado a los 3 medios. Y la dirección que sería acá. No, acá he hecho un dibujo de la espira que está situada en el plano XY. Ya, la espira está situada en el plano XY. O sea, también puedo correr los ejes, ¿no? Bueno, ahí no me ha salido en el centro, pero puedo correr los ejes. Se corre y se centra. Y ahí se tendría, ¿no? Centrada. O sea, los ejes solamente son una orientación, ¿no? Tu marco referencial, pero la dirección siempre va a ser, así como está el plano de la espira, su plano está en XY, su dirección de campo siempre va a ir en la dirección Z. Entonces la dirección del campo lo determina la dirección de la corriente, pero también cómo está situada la espira, ¿no? Cómo está la espira situada en el plano, tiene que estar en alguno de los planos. Y si quieres calcular en el centro, acá Z0, y vas a obtener esta fórmula. Vas a obtener esta fórmula. ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede con la espira. Conductor alambre largo e infinito. La fórmula es mu sub 0 por I 2 pi A, donde A es la distancia del punto hacia el alambre rectilíneo, ¿no? Este es un alambre muy largo, y la distancia, por eso es muy largo, comparado con la distancia donde se va a hallar el campo. En la fórmula no va a aparecer ningún dato de longitud, solamente aparece el dato de la distancia A, donde están determinando cuánto es el valor del campo. Ya, a metros de distancia de este alambre largo, el campo es esta. Y acá también puedes aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Pero ya no la regla de la mano derecha para espiras, ahora regla de la mano derecha para alambres rectilíneos. Dedo pulgar apuntando hacia arriba, la corriente. Dedo pulgar apuntando hacia arriba. Y tus dedos van a encerrar a la corriente. Como está en un plano aquí, está en un plano, la corriente está en un plano, entonces tus dedos cuando lleguen a esta zona, cuando hagas, ¿no?, el experimento, por aquí van a ingresar a la pantalla. Por ese bloque rojo que he trazado, vas a encontrar aspas. ¿Ves acá el aspa? La marca que deja las líneas de campo cuando ingresan, entran, ¿no? Entrante. Y por aquí dejarán marcas como círculos, ¿no? Puntos, porque son flechas salientes. Entonces depende también de la dirección el punto donde está situado para poder calcular su dirección de campo. Por esta zona es entrante, pero por el otro lado es saliente. Aplicando la regla de la mano derecha. Dedo pulgar, dirección de corriente, y los dedos, circulación del campo.
La regla de la mano derecha para alambres rectilíneos todavía lo vamos a ampliar más cuando hagamos la ley de Ampère, ¿no? Cuando estudiemos los casos de aplicación, un caso de aplicación de la ley de Ampère. Los problemas que vienen, pues, la próxima clase, ¿ya? Vamos entonces ahora a explicarles una bobina, cómo es su campo en una bobina. Campo magnético en una espira de corriente primero, ¿no? Vamos a comparar acá. ¿Qué diferencias observan entre esta figura, ¿no?, del cuadro amarillo y esta otra del cuadro rojo? ¿Qué observan ahí? De que A en el, mayor vueltas, mayor repulsión. Ya dice mayor cantidad de vueltas hay en la bobina, ¿no?, del lado derecho. Pero no es repulsión, ¿no? Seguramente te estás refiriendo a esta dirección ¿no?, de estas marcas. El giro. A ver, ¿alguien más quiera comentar las diferencias? yo iba a decir que en la imagen de la derecha, hay más, como se siente más intenso el campo magnético que en el derecho. No diré que en el izquierdo, se puede ver que hay mayor intensidad. Ya. Y también lo que se puede ver es que hay un mayor orden, ¿no?, en las líneas. Sí, Eso se traduce en una mejor alineación de campo. Acá se ve en este cuadrito rojo, ¿no?, en donde hay más espiras, ¿no?, o más vueltas, el campo está mejor alineado, ¿no? Entonces, cuando el campo está mejor alineado, significa que el campo es más intenso. Aquí el campo es débil, ¿no? Porque apenas las limaduras de hierro van a orientarse, ¿no? Apenas. En cambio, acá están mejor orientadas. ¿Ya? Entonces, estas manchas que ven ustedes son limaduras de hierro que se ha esparcido en este experimento para poder determinar la dirección de las líneas de campo o la forma de las líneas de campo. Recuerden que las líneas de campo son siempre cerradas, ¿no? Acá habíamos visto un dibujo de esas líneas representativas, ¿no? Aquí. Son cerradas. Acá lo estamos viendo de manera real, a través de un experimento. Son cerradas aquí. Además, acá en los extremos se ve, ¿no?, que las limaduras están un poco más juntas, acá están más dispersas porque se están alejando. Entonces, esa es la diferencia. Mientras más espiras o más vueltas tenga el alambre, el campo va a ser más intenso, lo que va a producir una mejor alineación. ¿Ya? Esto lo que están observando es la forma de las líneas de campo magnético. ¿Ya? Bien, entonces esto sucede porque aquí hay una corriente, ¿no? Acá no sale la imagen, pero esto está conectado a una fuente de poder para que pueda suministrarle la corriente eléctrica. Si apagamos la fuente de poder, no se va a ver ninguna orientación, ¿no? Es como si arrojaras las limaduras de hierro y quedan así, ¿no?, en la posición en donde las has arrojado. Pero si activas el campo magnético, prendes, diré, la fuente de poder, prendes la corriente, ya estas líneas comienzan a tener esta forma, ¿no? Estas líneas son las marcas que siguen, ¿no?, o las huellas, podemos decir, de las limaduras de hierro cuando están orientadas o alineadas por presencia de campo magnético. Todo porque hay corriente aquí. La corriente sí es una fuente magnética, ¿no?, y es directamente proporcional al valor del campo. Más corriente, más campo. Pero, ¿qué sucede, no, si de repente se quiere tener la misma corriente, o sea, la fuente entrega la misma corriente, pero queremos elevar el campo? Habría que colocar un alambre con más vueltas, con más cantidad de vueltas, ¿no? O sea, acá debemos incrementar las vueltas, ¿no? Acá solamente consideramos una vuelta, acá consideramos n vueltas de alambre, ¿ya? Entonces va a haber mayor intensidad de campo. También depende del radio, ¿no?, el radio de la espira. Aquí
la diferencia con un solenoide, porque acá tenemos un dibujo de un solenoide, es que la sección transversal de la bobina es grande, ¿no? En cambio aquí, comparada con la longitud, ¿no? Con la longitud. Pero aquí no, acá en un solenoide, la longitud es más grande, ¿no? Por eso que se compara con un imán, ¿no? Acá dice, un solenoide consiste en muchas vueltas de alambre en forma de hélice. El campo magnético es similar al de un imán de barra, ¿ya? Al de un imán de barra. Solenoide, imán de barra. Ahora, en este solenoide, si queremos mejorar el campo, porque de por sí, al hacer pasar corriente, el campo va a ser muy débil, a menos que pase pues una supercorriente, ¿no? Ya, entonces, ahí la idea es colocar un material magnético, principalmente los ferromagnéticos, porque esos materiales ferromagnéticos tienen un campo magnético ya presente, ¿no? Debido a su estructura electrónica, cómo está su configuración, pues ahí el campo es fuerte, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, si colocamos una barrita imantada dentro del solenoide como un núcleo, pues nosotros vamos a elevar considerablemente el campo magnético que puede estar presente ahí. Entonces, esa es la fórmula que se va a utilizar. Uni entre L. El mu representa la permeabilidad magnética. N, la cantidad de vueltas del alambre. I es la corriente que pasa por el alambre. L es la longitud del solenoide. Y acá viene el tema de reconocer la permeabilidad. Esta permeabilidad se calcula de esta forma. Si tuviera un núcleo magnético, consideraremos permeabilidad relativa. ¿Ya? A este campo magnético también se le llama inducción magnética, pues surge o se produce por la corriente, ¿no? O sea, induce, pues, ¿no? La corriente. A ver, ¿qué pasaría si no tuviera núcleo? Si no tuviera una barra imantada al interior, o sea, sin núcleo magnético, le podemos decir. Bueno, el campo sería débil. El campo solo dependerá de la permeabilidad magnética del vacío, el cual es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere, el número de vueltas que tiene, la corriente que transporta el cable y la longitud. Esto es sin núcleo. Ahora, un solenoide con núcleo o con un material ferromagnético, ¿no? En el interior, sería esta fórmula. Vamos a colocarlo completo. Permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Esto es lo que llamamos permeabilidad mu, lo que aparece acá. Y lo mismo, ¿no? Por el número de vueltas, la corriente y la longitud. Entonces, esta permeabilidad relativa es propia de la barra, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la permeabilidad relativa tenga un valor grande, ¿no? 800, 1000, 500, ¿no? O sea, son números, pero son números, no tienen unidades. Ya no tiene unidades. La permeabilidad relativa no tiene unidades. Acá tenemos un ejemplo. Un solenoide de 20 centímetros de longitud. 1000 vueltas, porta una corriente de 4 amperios. Ahí está el dibujo, la corriente de 4 amperios, la longitud de 20 centímetros y 100 vueltas, ¿no? Perdón, 100 vueltas, no era 1000, era 100 vueltas. Además, la permeabilidad relativa del núcleo es 12.000. O sea, acá está el enrollado, el embobinado, ¿no? El devanado sobre un núcleo magnético de permeabilidad relativa 12.000. Entonces la permeabilidad relativa
12.000. No le pongo unidades porque no tiene unidades. Vamos a calcular cuánto es el campo magnético del solenoide. Como tiene núcleo magnético, el campo será mu sub R por mu sub 0 N I entre L. Ya, entonces reemplazamos los datos. Permeabilidad relativa, 12.000. La permeabilidad del vacío, 4pi por 10 a la menos 7. O sea, en el vacío no hay propiedades magnéticas. Tiene una propiedad magnética bien baja, ¿no? Mira el orden de la propiedad magnética que tiene. 10 a la menos 7. Bien baja, casi 0. Pero se le considera para fines de cálculo. Acá, N, ¿cuánto es? 100. La corriente, 4. La longitud, te fijas si está en metros. No está, transformas, 0,2. ¿ya? Y calcula. Entonces, si tú lo comparas con la permeabilidad tú lo comparas con el campo magnético sin núcleo, pues es mucho más grande, ¿no? O sea, me se ha incrementado en 12.000. Ahorita vamos a calcularlo sin núcleo. ¿Cuánto le sale este valor de campo? Dice, a mí me sale a 30,16. 30,16. También en los exámenes le preguntan inducción magnética. Si te preguntan inducción magnética, te están preguntando por el campo magnético. Ya, ahora vamos a poner acá, ¿ya? Sin núcleo. Por ejemplo, un plástico quizás, ¿no? Un núcleo no magnético, un plástico. Si no tuviera núcleo, el campo sería solamente mu sub 0 N por I entre E. Ese número lo divides entre 12.000, ¿cuánto da? ¿Ya? Entonces, es la razón por la cual para mejorar, ¿no?, el campo magnético se coloca núcleos magnéticos para poder reforzar el campo magnético creado por el solenoide. ¿Ya? Entonces, ¿está claro algunos cómo usar una y otra fórmula? Es la misma, ¿no? Solamente que está cambiando acá en mu. Recuerden que mu se le llama permeabilidad. ¿Nos van a avisar si tiene núcleo o no? ¿O cómo nosotros sabemos si tiene núcleo o no? Sí, en el problema te debe decir. Y si no lo dice, se asume que no tiene. Ya, pero si tuviera, te lo debería de indicar. Permeabilidad magnética. ¿Cuánto será entonces la permeabilidad magnética aquí? Para este ejercicio, ¿cuánto vale la permeabilidad magnética? A ver, también vino una pregunta de examen. ¿Cuánto es la permeabilidad magnética de este solenoide? ¿Qué contestarían si les preguntan cuánto es su permeabilidad magnética? Estamos refiriéndonos al solenoide. Bueno, la permeabilidad magnética se calcula multiplicando la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío.
y hemos visto que tiene un núcleo magnético, multiplicamos ese 12.000 por el mu sub 0. Y el mu sub 0 es un dato que ustedes tienen que memorizarlo de alguna manera, ¿no? Reconocerlo, así como reconocieron el epsilon sub 0 para, ¿no? Para la primera parte del curso, que fue los campos eléctricos. Acá también. 4pi por 10 a la menos 7. Unidades Tesla metro ampere. Entonces, ¿ese número cuánto da? $15.08 por 10 a la menos 3 Tesla metro ampere. Entonces, ya ha venido en alguna pregunta de examen, calcule, además de que les pedía, ¿no?, su campo magnético, por ejemplo, ¿no? Calcule la permeabilidad magnética. Los alumnos lo confunden con la permeabilidad relativa, ¿no? Y decían, por ejemplo, 12.000, y no es la respuesta correcta. La permeabilidad magnética es multiplicar el valor relativo por el mu sub 0. Así como cuando te preguntan por la permitividad dieléctrica, ¿no?, ya hablando de campos eléctricos, la permitividad dieléctrica es multiplicar la permitividad dieléctrica del vacío por su constante dieléctrica. Y así se obtuvo la permitividad dieléctrica. Pero eso es para el caso de electricidad o campos eléctricos, ¿no? Aquí estamos viendo magnetismo. ¿Quedó claro entonces? Acá solamente la pregunta era esto, ¿ya? Yo le he añadido acá estas dos para que ustedes pues reconozcan, ¿no?, ahí los casos. Vamos a ver otro caso. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué corriente requieren los embobinados de un solenoide de 1000 vueltas distribuidas uniformemente en toda una longitud de 0,4 metros para producir en el centro del solenoide un campo magnético de magnitud 1 por 10 a la menos 4 Tesla? Acá nomás nos podemos dar cuenta que es un campo bien bajito. Quiere decir que no tiene núcleo. Y además en el problema no mencionan que tiene algún núcleo. Solamente nos dicen de frente cuánto es el valor del campo. Entonces, ¿qué corriente se requiere? ¿Qué fórmula utilizamos? Miren, acá en la figura tenemos la dirección de la corriente, ¿no?, que también sirve para aplicar el reloj de la mano derecha, ¿no? La corriente va en dirección de los dedos que están señalando ahí en la pantalla. Así está yendo la corriente, ¿no?, en la dirección de los dedos. Y este dedo pulgar te señala la orientación del campo. A medida que nos alejamos, se van a ir curvando las líneas. Se van a ir curvando porque siempre forman líneas cerradas e ingresan por el sur. ¿Ya? Entonces, el campo que nosotros estamos calculando es el campo en esta zona, donde las líneas tienden a ser así. Y acá hay mayor intensidad de campo. También lo habíamos visto en la bobina. Acá en estos lados, no, en la bobina no se puede ver porque es diferente al solenoide, pero más o menos están así, ¿no? Se ve la alineación y luego se van a ir curvando. Se van a ir curvando cuando ya están pasando.
Cuando ya están están alejando del centro, ¿no? Se van curvando. Entonces, esto representaría su norte y acá representaría su sur. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es solamente para mostrarles cómo es la dirección del campo. Ahora vamos a la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué corriente se requiere? Miss, en este caso sería sin núcleo, ¿no? Claro, vamos a trabajar sin núcleo, U sub 0 y NL. Reemplazamos, despejamos la corriente. La longitud, 0,4. El mu sub 0, 4 veces pi por 10 a la menos 7. El número de vueltas, 1000. ¿De qué corriente se requiere? Miss, sería a 31,83 por 10 a la menos 3 amperios. 31,8 miliamperios. Una corriente bien pequeña, pero si se coloca un imán, ¿no? Una barra imantada, quizás este campo ya sea más grande, ¿no? Un campo eléctrico más grande. Y acá entraría el mu sub R. ¿Ya? Pero este es un caso donde no tiene núcleo, por esa razón no estamos considerando. 0,03 amperios también podría ser la respuesta. Ya bien, entonces esto ha sido un ejemplo con los solenoides. Ahora vamos a un ejemplo con las bobinas. Ya recordemos lo que sucede en la bobina. En la fórmula de la bobina está presente el radio de la espira, de una espira. ¿Ya? Entonces vamos a utilizarlo aquí en este ejercicio. Una bobina consta de 200 espiras circulares de 5 centímetros de radio. Se crea una corriente de 5 amperios, determine la intensidad del campo dentro de la espira, sea en el centro de la espira. ¿Ya? Y para eso usamos la fórmula en el centro de la espira, su campo magnético es uni entre 2R. ¿Ya? Es muy frecuente que se confundan el campo de una espira con el campo de un alambre rectilíneo, pero ustedes no deben confundirse, porque en un examen, si hacen esa confusión, significa que no están manejando bien la fórmula. Mira, se parece mucho, ¿no? Acá dice 2πa, pero aquí en el denominador dice solamente 2A o 2R, radio. Ya, entonces, a ver, vamos a reemplazar los datos para saber cuánto es ese campo. El mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Número de vueltas, lo dice directamente, o espiras, 300. La corriente, no se sabe. ¿O no? Ah, sí, 5. Miss 5. Y el radio también puede ser el diámetro, ¿no? 2 veces el radio, o el diámetro. Acá tienes que transformarlo en metros. ¿Ya? No importa saber la dirección, claro, porque no tenemos más datos, no tenemos, por ejemplo, cuál es la localización de esa bobina, no sabemos, por eso no se podría determinar. ¿Y en qué sentido viaja la corriente? Tampoco se sabe. Por eso solamente vamos a calcular el valor
del campo, ¿no? Por eso te Sí. dice, calcula la intensidad del campo, o sea, el valor del campo. Me sale a 12,57 por 10 a la menos 3. Ya, muy bien, 12,57 militeslas. Estamos trabajando, en este caso, bobinas, y estamos trabajando con solenoides porque más adelante vamos a utilizar los campos creados por estos elementos, por estos, digamos, por estas fuentes magnéticas, para calcular su flujo magnético y aplicarlo en la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, esto continúa todavía en los temas posteriores, en los temas de la semana 10 y en el tema de la semana 11, que es inductancia. Entonces, acá podríamos saber también cuánto es la energía magnética que almacena ¿no? Porque si hay un campo magnético, tiene que haber una energía magnética. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la inductancia y ahí vamos a hablar de energías magnéticas. Ya bien, entonces por ahora hemos acabado este primer material. Vamos a continuar con el segundo. ¿Me podría mostrar el ejercicio un momento, por favor? El material de la semana 9, sesión 2, ¿ya? Este ejemplo, Sí, ¿te mil referías gracias. a ese? Ya, vamos entonces ahora con el material 2. Ya, he vuelto a escribir acá, ¿no? Los gráficos, he colocado las fórmulas, todo lo que se necesita, la regla de la mano derecha, las fórmulas, solenoide, y vamos ahora con el primer ejercicio. Acá vamos a aplicar la ley de Biot-Savart, porque tenemos un alambre rectilíneo y tenemos una espira circular. A ver, ¿cómo haríamos entonces el ejercicio? El ejercicio pide, determine la magnitud y dirección del campo en el centro de la espira. O sea, acá. Ahí está el centro de la espira. Como tenemos un alambre rectilíneo largo, ese alambre rectilíneo largo va a crear un campo en el centro. En ese punto rojo, ahí va a crear un campo. Pero también tenemos una espira, ¿ya? ¿En qué dirección está circulando la corriente por la espira? ¿En qué dirección circula la corriente por la espira? Horario. Horario. Horario, Miss. Cuando una corriente circula en sentido horario, ¿cuál es su dirección del campo? En el centro. Regla de la mano derecha. Entrante. Entrante. Campo creado por la espira. Saben que la espira es una circulación de corriente, ¿no? Así en círculos, ¿no? Esa es una espira. Acá será entrante. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar la regla de la mano derecha. Tus dedos en dirección horaria y el pulgar va a ingresar al plano de la hoja. Ya tienen que hacer ese experimento para que puedan manejar y dominar la regla de la mano derecha. ¿Ya? La regla de la mano derecha, repito, se va a utilizar para saber la dirección del campo magnético. Entonces es una dirección entrante al plano. Y para el alambre rectilíneo, en ese mismo punto central, ¿cómo será? Ahí en donde está el puntero rojo. Para el alambre rectilíneo, ¿cómo es? ¿Es un aspa o es un punto? Saliente, Entrante, saliente. saliente y su compañero. A ver, otra opinión. Apliquen la regla de la mano derecha. Estamos ahora analizando el caso del alambre rectilíneo, ya no de la espira.
A ver, ¿qué me contestan? ¿No tienen respuesta? Regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla? Saliente, porque va en sentido antihorario. No, acá no vamos a hablar de sentidos antihorarios. Vamos a hablar de entrante o saliente, pero considerando la dirección del dedo pulgar, que va a señalar la Ah, corriente. entonces, es saliente. No, es que no puede ser saliente. Miren, el dedo pulgar va dirigido hacia la derecha. Ah, claro. Ya, dirijan su dedo pulgar a la derecha. Tienen que hacer experimentos, si no, no van a aprender. Dirijan su dedo pulgar a la derecha y toquen el centro de esta espira. Sus dedos van a tocar, no van a ingresar a la pantalla. Como ingresan los dedos, sería entrante. Sí, me sería entrante. O sea, cuando la corriente pasa, deja estas marcas a este lado. La corriente pasa, su campo magnético. Tienen ahí una corriente, la circulación del campo es así. Miren la corriente, entonces por este lado el campo está entrando. Y cuando llegue por acá va a salir. Por eso deja esa marca. Borramos eso. Ya, ahora sí. En ambos son entrantes. Ya, entonces, como en ambos son entrantes, para hallar el campo total voy a tener que sumar. Nada más. Vamos a sumar. Primero calculemos B1. Vamos a la fórmula. ¿Cómo hallar B1? A ver, un campo es para la espira. Sí, son dos campos. Uno es para la espira, la circular, dirección de la corriente antihoraria. Y la otra es para la corriente en el alambre rectilíneo. Son para los dos campos. ¿Cómo es el campo de un alambre rectilíneo? ¿Recuerdan la fórmula? Perdón, ¿se acuerdan de la fórmula? Mu sub 0, corriente, 2 veces pi por la distancia, ¿no? Pero la distancia es el radio, ¿no? La distancia del cable al centro es el radio. ¿Ya? Y esto es entrante. Segundo campo. Y acá es 2 veces el radio, ¿no? Estamos hablando del campo creado por el alambre. Ah, no, acá es al revés, se confundí. Acá es 2R y acá es 2πr. Ya, esto es para espira. Alambre recto. Ya, así lo había puesto. Entonces vamos a sumar los campos. Sumamos mu sub 0 por i entre 2r más mu sub 0 por i entre 2πr. Factorizamos. 1 más 2 más 1 entre pi. ¿Correcto? Ahora tienes esto, reemplaza los datos. R vale 0,1 metro. La corriente vale 7. Y el mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Y por qué el alambre recto tenía el pi y el
Y la espira no. Porque nosotros hace un rato, cuando les expliqué el material de clase, les dije, ¿no? Esta fórmula la vamos a utilizar cuando usemos alambre rectilíneo y esta otra la vamos a utilizar cuando usemos espiras, ¿no? Este es para espira. Ah, ya veo. ¿Ya? Este es el campo creado por una espira. En su centro. ¿Ya? A, ¿qué cosa es? El radio. Y esto es para un alambre rectilíneo delgado, donde A es la distancia del punto hacia el alambre. ¿Y qué pasaría si el alambre sería saliente? No, de repente te refieres a qué pasaría si el campo fuera un punto aquí, ¿no? Si acá el campo hubiera sido un punto, tú en lugar de sumar vas a restar, ¿ya? Y vas a colocar como dirección aquel que tenga mayor valor. ¿Ya? Lo vamos a ver cuando sigamos avanzando con los problemas. Ahí vamos a encontrarnos también con esos casos. ¿Ya? Como tienen la misma dirección, ambos son aspas, ambos son entrantes, entonces el campo se refuerza, el campo se suma. Por eso que lo estamos sumando aquí. Ya, ahora solamente queda reemplazar acá. ¿Cuánto sale a ver el campo? ¿Alguien ya lo calculó? Y a mí me sale 5,81 por 10 a la menos 5. 5,81. O bueno, me sería Pero has sí, usado... 5,79 por 10 a la menos 5. Ah, ya, pensé que habías usado el 3,14. Tienen que usar todos los decimales de pi cuando reemplacen. Me sale 5,79 por 10 a la menos 5. Sí, mis. Ya, Sí, sí sale, 5,79 sí. por 10 a la menos 5 teslas, que es campo. Dirección. Y acá le puedes poner un aspa. Entrante. Si quieres, también puedes trabajarlo con las direcciones IJK. Tendrías que construir acá tu sistema de referencia. Tu eje Y, va a poner tu eje X, ¿no? Y como estás asignándole aspa, entonces sería el eje Z negativo, ¿no? Menos K. También podrías dar como respuesta. Si le asignas un sistema de ejes, o sea, tu marco referencial, le asignas, colocas ese mismo número y acá le colocas menos K. Y también puedes contestar así. Pero también está válido así, porque acá no hay ningún sistema, nosotros lo estamos asignando. No, la práctica 2 en realidad va a venir desde la semana 9, perdón, de la semana 8. Sí, porque semana 8, que ha sido fuerza magnética, a ustedes no se les tomó en el parcial, ¿no? Entonces viene desde la semana 8 bien. Y sí, también viene este tema en la práctica 2. La práctica 2 es en la semana 14. Van a rendir igualito en la primera sesión de clase.
Estamos en la semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 19 más o menos debe ser, ¿no? Perdón, el 13 de noviembre. 14, ¿no? Bueno, ya les comunicaré con un aviso. Ya, bien, entonces se ha obtenido de esa forma. Vamos, tenemos tiempo para otro ejercicio más. Este ejercicio, tenemos... esto ya se repitió, ¿no? Esto lo habíamos resuelto en la lámina pasada, en la lámina anterior. Pero este ejercicio es bien sencillo, es en un solo paso, no hay muchas espiras, solamente hay una espira con radio 5, corriente 3.5, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuánto vale el campo en el centro de la espira? La espira está colocada en el plano XY, realice un gráfico. A ver, ¿cuánto sería el campo magnético? ¿Y cuál sería su dirección? Dibujas tu marco referencial. Dibujas la espira. Dibujas la dirección de la corriente. Me dice claramente en sentido contrario a las agujas, o sea, en sentido antihorario. Más K sería Miss. Sí, el eje K, Sí, K Miss. positivo, K positivo. Claro, ahora como tienes el marco referencial, puedes decir, ¿no? La dirección del campo es una flecha saliente al plano, por lo tanto es el eje Z positivo. Acá. Aplicas la fórmula, ya conoces. Dos veces su radio. Y así lo puedes escribir, ¿no? O en todo caso le pones un puntito, ¿no? Y reemplazas mu sub 0, la corriente, 3,5, el radio, te aseguras que esté en metros, ¿cuánto es el valor del campo? Me sale 4,4 por 4,39 10 a la por menos 10 a la 5. menos 5. Ya, muy bien, 4,39, no te olviden de las unidades Tesla, por 10 a la menos 5. Entonces, así en el examen a veces dicen, ¿no? Haz un gráfico y tú tienes que graficarlo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les llegó una pregunta de examen en donde decía, ¿no? Hay una área, creo, era un círculo, un disco, y tenían que haber hecho el dibujo para saber cuál de las componentes de campo produce flujo. Si no hacían el dibujo, no podían determinarlo. Y justamente por ese motivo, en el taller también hice una pregunta parecida para que ustedes, ya habiendo resuelto, ¿no? El taller, pues les ha llegado un problema así, no sé si fue en esta sección, pero sí pregunté uno, ¿sí, no? Donde el campo eléctrico tiene componentes X, Y y Z. No todas generan flujo, porque depende de cómo está dirigido el campo y cómo está el vector normal. Por esa razón era necesario dibujar. Este es X, este es Y y este es Z. Solamente lo que está dirigido en Y generará flujo aquí. Y esto no genera flujo. El flujo es cero. Y el flujo lo calculaba con Y por área. Nada más. Y así se determinaba el flujo.
Esto no tiene nada que ver con el problema, pero es el dibujo, ¿no? O sea, haciendo un dibujo, uno se guía, se orienta de cómo deben estar dirigidos. Acá sí es importante saber cómo está dirigido el vector. Acá también pueden venir, ¿no? Con dos espiras. Miren, las corrientes, ¿cómo está dirigida? La corriente está dirigida ambas en dirección horaria. ¿No? Ambas están horarias. Entonces significa que ahí los campos van a ser entrantes o salientes. ¿Cómo serían los campos? Las corrientes están dirigidas en sentido horario. ¿Cómo serán los campos? Tenemos dos espiras. Va a haber un campo por cada espira. Y debemos encontrar el campo total en el centro del anillo. Para resolver la parte A, hay que calcular en el centro del anillo. Entrante, muy bien entrante, ¿no? Por la regla de la mano derecha, si los dedos van en dirección horaria, el dedo pulgar sería entrante. Y es entrante para la primera espira como para la segunda espira. Voy a calcular acá para la parte A, B1, entrante. B2, también entrante. ¿Pero qué fórmula vas a utilizar? Depende, ¿no? Si te dicen el centro, como en A dicen el centro, bueno, utilizas esta. Y está entrando. B2. ¿Son los mismos radios? No son los mismos radios. Entonces acá le pones R1 y acá le pones R2, que no son los mismos radios. Las mismas corrientes sí son las mismas corrientes. ¿Ya? A ver, entonces vamos a sumar. Sumamos. ¿No? Y acá podríamos decir, ¿no? 1 entre R1 más 1 entre R2. Reemplaza los datos. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente I, 7 amperios. Den acá 2, ¿no? Acá 1 entre el radio 1. Radio 1 es 20 centímetros. ¿Alguien quería consultar algo? Disculpen. Sí, también se podría decir que su dirección es o sea, pues, como es entrante sería del eje menos Z, o sea, menos K. Sí, también, porque ya tienes acá las coordenadas X y Y. Al final, ¿no? Así, por ejemplo, yo lo voy a trabajar solamente con módulo, solamente con valor, solamente con magnitud, y al final le voy a incluir la dirección. Para no complicarme tanto y colocar acá el vector, al final lo voy a incluir. Ah, ok, Miss. Ya, es importante que tú definas los radios, ¿no? Tú le das acá cualquier valor, ¿no? Si quieres acá dices que R2 sea 30, y si quieres puedes decir que R1 es 20, o al revés. Ya, al final se va a sumar, no va a haber ahí diferencia, porque tú le vas a asignar las direcciones, pero al final vamos a sumarlo. Ya, R1 es 30 centímetros, a metro 0,3. R2, 20 a metro 0,2. Ya, ¿cuánto sale entonces el campo? Sale 3,66 por 10 a la menos 5. ¿66 o 67? 67 redondeándome. 3.67 por 10 a la menos 5. Miren, los campos siempre van a salir pequeños.
porque la permeabilidad magnética en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, este término de 10 a la menos 7 es lo que hace pequeño a los valores de campo magnético. Sí, cuando, por ejemplo, la corriente va así, ahí sí serían sentidos distintos, contrarios, ¿no? Y ahí tendrías que restar. Vamos a hacer ejemplo, no te preocupes. Entonces, mira, este es el valor del campo, ¿ya? Ahí ustedes me habían dicho que era entrante, ¿no? Porque entrante para B2, entrante para B1, entonces entrante. ¿Y cómo lo hago en vector? También puedo escribir así, puedo escribirlo acá de color azul. Puedes colocar ahí la dirección primero, o puedes hacer lo que establece primero, que vaya en la unidad y luego acá la dirección también. Cualquiera de las dos es válida como respuesta. Ya, ahora, esa es la parte A. Ahora la parte B. En la parte B ya no vas a utilizar. Lo que hace pequeño es el valor, pues, del mu sub 0, porque el mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La permeabilidad magnética en el vacío. Esto le hace pequeño el valor del campo. Ya, tenemos entonces aquí que calcular el campo a una distancia X, no, acá de Z, ya acá ha habido un error, Z, porque hemos dicho que los campos se calculan sobre el eje de la espira o de la bobina, entonces su eje es el eje Z, por lo tanto acá debe decir calcular el campo a una distancia de Z, 10 centímetros del centro sobre el eje del anillo. ¿Cuál era la fórmula? Regresamos a esta, ¿no? Sobre el eje de la espira circular. Como su eje aquí para este plano es el eje X, ya acá para esta corriente es el eje X, entonces debemos cambiarlo al eje Z para nuestro dibujo. ¿Ya? Entonces voy a utilizar esta forma. Acá va el radio al cuadrado. Acá va 2 veces el radio al cuadrado más la variable, que sería Z al cuadrado, 3 medios. Vas a aplicar esta fórmula para para las dos espiras. ¿Ya? Esta es la fórmula del campo. Para un punto situado sobre el eje de la espira. Como son 2 espiras, 2 campos. ¿Qué eje es? El eje Z. Entonces, a ver, veamos cómo aplicamos. Por separado vamos a calcularlo. Para B1 sería mu sub 0 y R1 cuadrado 2 veces R1 cuadrado más Z cuadrado, 3 medios. Reemplazamos los datos, mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, corriente vale 7 amperios, el radio 1, lo puse arriba, 30, o sea, 0,3 metros,
Denominador 2, elevas al cuadrado el radio 1, o sea, es un poco más operativo, ¿ah? Tienes que tener cuidado aquí, no confundirte. Z vale 10 centímetros. Y acá 3 medios, ¿ya? Tienen que utilizar su calculadora científica. ¿Cuánto arroja B1? Y lo mismo para B2. En este caso ahora R2 es 0,2. Dos veces el radio 2, que es 0,2, más 0,1 cuadrado. Como es operativo, tienes que tener bastante cuidado aquí para no confundirte en las operaciones. ¿A alguien le salió el... ¿Por qué usa el radio más grande? No, acá no estoy usando el radio más grande. Acá solamente estoy usando la fórmula, estoy colocando solamente la fórmula y ya tú lo vas a aplicar para cada radio, pues, ¿no? El radio 1, radio 2, ¿no? Lo vas a aplicar para eso. Esta es la fórmula general para una espira. El Leonardo, primero me salió, o sea, del campo 1, me sale 1,25 por 10 a la menos 5. ya, muy bien. 1,25 por 10 a la menos 5. Ya, calculemos ahora el segundo. El segundo sale 1,57 por 10 a la menos 5. Ya, entonces, tengo ya los valores. ¿La dirección cuál sería? Ustedes se deben dar cuenta que la dirección no debe cambiar. Z mis, sería acá. Claro, o sea, la dirección va a seguir siendo entrante, ¿no? Eso no va a cambiar. La dirección sigue siendo menos K entrante. Lo único que está cambiando ahora son los valores del campo, ¿ya? Pero la dirección no va a cambiar. Entonces, se va a colocar igual aspa para ambos. Sumas y calcularás el campo total. Esto lo voy a poner abajo, ¿ya? Para que se entienda. Ahora estamos calculando el campo total, pero a una distancia de 0,1 metro, ya no en el centro ya. Para eso debemos sumar los valores de campo. Pues sí, ha sido calculado correctamente, 1,25 más 1,57, 2,82. A ver, compárenlo con el resultado de arriba. ¿Es mayor o menor? $2,82 por 10 a la menos 5 teslas, ¿no? Un aspa. Acá salió un aspa entrante. Es menor. Es menor mis. Claro, porque mientras más se aleja del centro, el campo se hace menor. Mientras más alejados del centro, el campo disminuye. ¿Ya? El campo disminuye. Y acá está alejado del centro, 10 centímetros alejado del centro. Y la otra respuesta que puedo utilizar también es el vector, pues pueden colocarlo así. Escribirlo debajo. Miss, un favor, podría tomar una fotito por Miss. Sí, ahorita voy a arreglar la pantalla para que puedas
tomarlo. A ver, acá sería K, disculpa, menos K. Ya ustedes saben que el aspa es entrante, ¿no? Yo estoy poniendo para que entiendan. A ver, no sé si ahí se ha cuadrado bien, creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, mira, es un problema operativo, más por la fórmula, ¿no? Por la forma que tiene el cálculo. Cómo podemos obtener el campo magnético en un punto sobre el eje, es más operativo el cálculo, a que si se pidiera en el centro. Entonces tú no puedes confundirte. Si acá te dice calcula el campo en el centro del anillo, campo en el centro tiene su fórmula. Encontrar el campo magnético a una distancia z sobre el eje tiene su fórmula. Y la dirección lo sacas con la regla de la mano derecha. Nada más. ¿Ya? Vamos a continuar con los problemas. Ya la próxima sesión, ¿no? Acá voy a explicarle lo que el alumno me estuvo preguntando de por qué pasa cuando las direcciones son contrarias, ¿no? Mira, acá va a haber una resta. Ya, acá. Acá no hay una resta, acá hay un solo campo. Acá me parece que hay una suma. Sí, acá también se van a sumar en lugar de restar. Pero la resta surge porque las corrientes están dirigidas en sentidos distintos, ¿no? Por ejemplo, si ahí hubiera sido... Vamos a poner el caso. Estuvieron preguntando. Si la corriente hubiera estado al revés, por ejemplo, aquí hubiese estado en sentido horario, en la roja, vamos a poner en sentido horario. Y en la otra amarilla, en sentido antihorario. Ahí los campos magnéticos son distintos. A ver, ¿dónde creen ustedes? Miren, tienen la misma corriente, ¿ya? ¿Qué hay más campo? ¿En la roja o en la amarilla? Si quiero calcularlo en el centro, ¿dónde habrá más, dónde será mayor el campo? ¿En la espira roja o en la espira amarilla? ¿La 1 o la 2? ¿Dónde hay mayor campo? Acabamos de comparar eso hace un momento, ¿eh? En el rojo, Miss. En el rojo porque está más cerca del centro. En el rojo porque está más cerca al centro, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo 1? Entrante, saliente, Entrante, Miss. entrante. Una. El campo 2, siguiendo la dirección de la Saliente. corriente, ya no va a ser Saliente. entrante. La corriente está en dirección antihoraria, los dedos tienes que indicarlos en sentido antihorario, su giro antihorario, y el pulgar sale de la pantalla. No ingresa, no toca la pantalla, sale. Por eso acá será un punto. Entonces, como B1 es mayor a B2, cuando tú calcules la resta, ¿qué dirección va a predominar? Cuando tú hagas la resta, porque tienes que restar, vas a El restar entrante. la entrante porque es mayor, ¿no? O sea, vas a, entre comillas, vas a sumar, ¿no? Los vectores. Pero en realidad esa suma se transforma en una resta, porque las direcciones son distintas. Por ejemplo, si esto sale, voy a dar un número ya, 2 Tesla, ¿no? Y aquí me sale 0.5 Tesla, estoy exagerando ahí con números, acá podemos ponerle 2, ¿sí? Entonces la resta será 2 menos 0.5, 1,5. El campo total y tú debes poner acá un aspa. Ya, yo he dado números así para que puedan entender que lo que se va a hacer es restar, porque tienen direcciones contrarias. Es como si a uno es menos k y el otro es más k. Cuando sumes los vectores, esto se transforma en una resta. Y el resultado sería 1.5 Tesla entrante. Menos k, pues.
Esa es la idea cuando me hablaban y me preguntaban por qué pasa si no tienen el mismo sentido. Bueno, si no tienen el mismo sentido, se van a restar. Y esa resta ya sabes que proviene por la dirección de los campos, ¿no? Menos Miss, K, disculpe, ¿por qué B1 era mayor que B2? porque hemos considerado que como es una espira que tiene menor radio, perdón, está más cerca, ¿no? La distancia al punto está más cercana. Por eso acá, el campo como es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, ¿qué distancia es más pequeña? ¿La distancia de R1 o la distancia de R2? De R1. R1, ¿no? Porque la otra distancia es más grande, ¿no? R2, está R2. La distancia es más grande, la azul es más grande. Más grande, campo más pequeño. R1 es más pequeño, campo más grande. O sea, siempre la menor distancia al centro me determina un campo más grande. Y ahí pueden haber otras más, no pueden haber otra más. Y así podemos ir comparando. Ya es un poco la idea de lo que se trabaja con las aplicaciones de la ley de Biot-Savart, esta fórmula, ¿no? La fórmula de la espira circular. Y si fuera una bobina, lo único que haces es aumentarle acá n. ¿Ya? O sea, vas a multiplicarle solamente por n. Si fuera una bobina, acá multiplicas por n, ¿no? Y calculas. ¿Ya? Entonces guardo este material y continuamos la próxima clase, ¿no? ¿Cuándo es? Viernes, ¿no? Viernes. Ya viernes avanzamos con los problemas que faltan. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Vayan adelantándose ustedes, revisando, respondiendo los problemas y ya continuamos, ¿ya? El día viernes. Sí, y más bien vayan anotando en las fórmulas, por favor, alumnos. Ya se nos viene la práctica 2, en la semana 14. Vayan haciendo su resumen, su formulario. El taller calificado todavía está para la semana 10. ¿Ya? ¿Cuándo es? La próxima semana. Esta semana no va a haber taller porque rindieron su examen, no va a haber taller. Laboratorio todavía es en la semana 12, así que faltan todavía 2 semanas. Ya, muy bien. Gracias, alumnos. Entonces, cuídense. Estén pendientes de sus notas por Canvas y también de sus evaluaciones permanentes, que ya les va a llegar el anuncio de las notas promediadas. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Cuídense también, Jefferson. Gracias. Gracias, Miss. Tengo un bonito Hasta día. luego. Chao, Miss. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos.